La emergencia del cambio climático en América Latina. El cambio climático en América Latina y el Caribe está cambiando debido principalmente a las crecientes concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Los patrones de precipitación están cambiando, las temperaturas están aumentando y algunas áreas están experimentando cambios en la frecuencia y severidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Según las estadísticas, los 20 países con mayor tasa de emisiones de CO2 en 1750 a 2020 por los combustibles fósiles y cemento, con mayor proporción fueron Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, y también podemos indicar que las emisiones mundiales de CO2 bajan debidamente a la pandemia en 2020. Los países que están ubicados en primera son España, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Italia, India, Japón y China. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la región? Los efectos del cambio climático de la región son el paradoja temporal. El cambio climático es un proceso de efectos plenos a largo plazo. Los efectos sean difíciles de identificar. Sus soluciones requieren actuar inmediatamente, atender simultáneamente los procesos de mitigación y adaptación. Además, la desigualdad en el interior de los países a nivel nacional, hay condiciones asimétricas, que es el resultado de la doble desigualdad. Y es inevitable y la urgencia de la adaptación ante la mayor frecuencia de los fenómenos climáticos extremos, la emisión de gases del efecto invernadero, que es probable que conducirá a un aumento de temperatura durante el siglo XXI. Es inevitable implementar procesos de adaptación para reducir dichos daños. ¿Cuál es la importancia del cambio climático? La importancia del cambio climático, según la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, afirma que el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra época. También, el panel intergubernamental sobre el cambio climático nos indica que el 95% de la actividad humana actualmente es la causa principal del calentamiento global. El sistema climático terrestre, atmósfera, océanos, criosfera, está cambiando y seguirá haciéndolo a un ritmo sin precedentes en la historia humana reciente. Como se puede observar en el gráfico, el cambio de la temperatura media en superficie de 1986 al 2005 fue algo moderada, pero haciendo un pronóstico hacia el 2081 a 2100, se ve una Tierra en una catástrofe. También podemos observar que el cambio en la precipitación media, el cambio en el nivel del mar, que se observa bastante catastrófica. ¿Qué cambios extremos del clima e impactos está dando en América Latina? Los cambios extremos del clima, entre ellos tenemos a las temperaturas, ya que el 2022 fue uno de los 3 años más cálidos de América Central, debido a la pandemia del COVID-19, ya que la actividad humana se paralizó mundialmente, y el segundo año más cálido de América del Sur. También los incendios en los Amazonas es un cambio extremo, ya que en el 2020 superó al 2019 y se convirtió en el año de incendios más activos en el sur de la Amazonía. La sequía fue un factor determinante. La cuenca del río Amazonas, que se extiende a lo largo de los 9 países de América del Sur y almacena el 10% del carbono global. También existe una mayor deforestación en los últimos 4 años debido a la tala para crear pastizales para el ganado y la degradación producida por los incendios. Según las estadísticas, en América del Sur se vio focos de incendio detectados por el satélite en los países sudamericanos en el 2020. Entre ellos, los principales países de incendios fue Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay, Colombia, Bolivia, Perú y Chile. Si bien todavía es un sumidero neto de carbono, el Amazonas se tambalea y podría convertirse en una fuente de emisión de carbono si la pérdida de bosques continúa al ritmo actual. La región de América Latina y el Caribe contiene aproximadamente el 57% de los bosques primarios del mundo, almacenando aproximadamente 104 gigatoneladas de carbono y albergando entre el 40 y el 50% de la biodiversidad mundial y un tercio de todas las especies de las plantas. Otro cambio extremo
se está dando en las lluvias, ya que en América del Sur los impactos son más extremos. La intensa sequía que se da en el sur de la Amazonía y la región del Pantanal fue uno de los peores 50 años en la historia. Un monzón de debilidad en América del Norte y las temperaturas de la superficie del mar son más frías de lo normal, a más a largo del Pacífico Oriental, asociadas con la niña provocada en la sequía en México. La sequía es generalizada, tuvo un impacto significativo en las rutas de navegación, el rendimiento de los cultivos y la producción de alimentos, lo que provocó un empeoramiento de la seguridad alimentaria en muchos países, así también en muchas áreas. Los déficits de precipitaciones son particularmente graves para la región del Caribe, ya que varios de sus territorios se encuentran en la lista mundial de países con mayor estrés hídrico. Hacia los fines de año, las intensas lluvias provocaron deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas en las zonas rurales y urbanas de América Central y del Sur. Impactos de la niña que se vio en el mundo. Más frío del seco de lo normal, más húmedo de lo normal, más cálido y seco de lo normal, corrientes de chorro, más frío de lo normal. Los ciclones tropicales. Los ciclones tropicales es uno de los cambios más extremos, debido a las sequías que afectaron gran parte de México y América del Sur. Además, se presenció el 2020 huracanes de categoría ETA o LOTA, perjudicando a países como Nicaragua y Honduras, afectando las mismas áreas y exagerando así los impactos. Estos huracanes afectaron más de 8 millones de personas en Centroamérica. Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron los países más afectados, con más de 964,000 hectáreas de cultivos dañados, como se puede observar en el gráfico Nicaragua, Honduras, Guatemala. Otro cambio extremo son la pérdida de glaciares, que se ha acelerado desde el 2010 junto a un aumento de las temperaturas estacionales y anuales y una reducción significativa de las precipitaciones en la región. Como se puede observar en la imagen, de 1986 a 2006 tuvo un cambio drástico en cuanto a la desaparición o pérdida del hielo, a una masa de hielo. Esto es a lo que llevará a una catástrofe mundial. Como se puede observar en la imagen, se puede observar el antes y el ahora, donde se ve que se perdió mucha masa de hielo. Otro cambio extremo tenemos el aumento del nivel del mar. El nivel del mar en la región crece por encima del promedio mundial, con un promedio de 3,6 entre 1993 al 2020. El nivel del mar en el Caribe ha aumentado a un ritmo superior. Las causas principales de esto es el desarrollo industrial, la quema de fósiles y producción de CO en mayor proporción, la expansión del agua debido al aumento de la temperatura de los mares y océanos, el derretimiento de los glaciares, como lo vimos anteriormente. En el Caribe, el 2020 fue el año con las mayores alteraciones de la temperatura oceánica jamás registradas. A partir de mayo del 2020, las temperaturas de la superficie del mar comenzarán a enfriarse gradualmente en el Pacífico ecuatorial. Se desarrolla en La Niña, esto junto a aumento de la temperatura en el Atlántico que contribuyó a una temperatura de huracanes más activa de lo normal. Alimentación y acceso a la comida. Guatemala tuvo condiciones climáticas que han contribuido a la pérdida cercana del 80% de la cosecha del maíz. Los fenómenos meteorológicos extremos afectaron a más de 8 millones de personas en América Central, agravando la carencia de alimentos en los países que ya estaban paralizados por la crisis económica del COVID-19 y los conflictos que estaban pasando en ese tiempo. En México sufrió una baja de 50% de cosechas debido
a las sequías, entre los cultivos más afectados estuvieron el sorgo, el girasol y el maíz. ¿Cuáles son los casos extremos de asimetría entre bajas emisiones y alta vulnerabilidad? Los casos extremos de la simetría se dio más que todo en 2016 en las áreas boscosas que abarcan conjuntamente 20.1 millones de hectáreas, que es el 39% de la extensión territorial de una región. Estos bosques cumplen con diversas funciones para las actividades económicas, bienestar social. Son acuíferos de capturar y almacenar carbono. Proporcionan valores culturales, recreativos y de belleza escénica, como la flora, la fauna y la variedad de ecosistemas. Como se puede ver en el gráfico, de Centroamérica y 7 países es donde se tiene más pérdida de reservorios de carbono, como pueden ser los países de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, en el cual entre todos estos países se da un total de 6.897 de pérdida de la cobertura del área forestal. Se tiene también una intensidad de las emisiones de per cápita de Centroamérica, en el cual son razones con un total del PIB de 671 toneladas de CO2, que equivale a por cada millón de dólares. Eso fue en 2010, pero este valor superior a la media mundial, que fue de 639 toneladas de CO2, que igual, de la misma manera, es por cada millón de dólares. Los países igual que están con una intensidad carbónica en la economía fue dada de 1990 a 2016, fueron 7 países de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, pero el que tuvo un alto índice fue Belice con 13.639 toneladas. También se tiene los fenómenos extremos, que son las sequías, ciclones, el Niño, oscilaciones del sur, en el cual se presenta de forma recurrente en Centroamérica y el Caribe, en el cual su intensidad aumenta con el cambio climático. Su magnitud se empieza a vulnerabilidad la sociedad económica de la región, en el cual esto está afectando el cambio climático y pone en riesgo la producción agropecuaria, seguridad alimentaria, la hidroelectricidad, salud y el desempeño del ecosistema. Los países que están más vulnerables son, se hizo un pronóstico desde el 2010 al 2030 de los 7 países más vulnerables en cual se tiene Belice, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, donde en 2010 se tuvo un moderado y no tan alto riesgo, pero en 2030 se pronostica un alto y agudo cambio climático. Después se tiene, la CEPAL empieza a hacer una iniciativa que encaje con la deuda a la adaptación climática, en el cual se tiene 2 dimensiones. La primera es los países con una deuda elevada con acreedores oficiales, en el cual se presenta fomentar la resiliencia y la adaptación que persiguiera para poder adquirir la deuda multilateral y bilateral con tasas de descuento negociables. El segundo caso es si los países tienen una deuda elevada con acreedores privados, en el cual se aplicará un mecanismo de recompra de la deuda. Esto hace que los países caribeños se depositen en un fondo destinado a fomentar la resiliencia que enfrenta al clima para poder financiar las inversiones de las industrias verdes, que son proyectos para la adaptación y mitigación de las prioridades de los propios países. ¿Cuáles son las políticas de mitigación del cambio climático? El sector privado está cada vez más involucrado en el funcionamiento de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Lo forman una amplia gama de bancos y instituciones financieras locales e institucionales, fondos privados y de pensiones, fondos especialmente creados para la elaboración de la temática. En la política de mitigación del cambio climático, tenemos, como vemos en el cuadro, las políticas de los sectores, que son las políticas de adaptación, de soporte técnico, de capacidad institucional. También tenemos la emergencia de transporte y otras construcciones ambientales e estructuras. Siguiendo, mm, también tenemos para lograr la
infraestructura de las medidas de adaptación y de la mitigación del cambio climático de América Latina y el Caribe contribuyen a medir las trayectorias inerciales actuales de crecimiento económico y de emisiones de gases de efecto invernadero. Elaborar e implementar estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático con base a una misión de sostenibilidad de largo plazo de los años 2030 a 2050. Como vemos en el cuadro, los costos de mensual del arrendamiento, tenemos como el costo de la cuota de arrendamiento, costo de operación, costo de mantenimiento. Esto nos dice que tenemos el costo de la cuota de arrendamiento como en diésel, en eléctrico y diferencia. Siguiendo, tenemos para priorizar la instrumentación de la estrategia de adaptación al cambio climático que permitan la reducción de la vulnerabilidad de la región ante los impactos asociados a la intensificación de los fenómenos climáticos, considerar en los procesos de planificación de doble asimetría, donde los países en desarrollo que contribuyen históricamente con una menor cantidad de emisiones son más vulnerables a los efectos del cambio climático y que son los pobres de estos países que también contribuyen con una menor porción de la emisión, los que son más. Para priorizar la instrumentación de las estrategias de adaptación al cambio climático que permitan la reducción de la vulnerabilidad de la región ante los impactos asociados a la intensificación de los fenómenos climáticos, considerar en los procesos de planeación de la doble asimetría, donde los países en desarrollo que contribuyen históricamente con una menor cantidad de emisiones, son más vulnerables a los efectos del cambio climático y que son los pobres de estos países que también contribuyen con una menor proporción de emisiones, los que son más efectuados por el cambio climático. Como vemos en el cuadro, los bonos relacionados con temas climáticos de todo el mundo. También se puede observar los escenarios de América Latina y el Caribe de las proyecciones agregadas del 2030. Gracias. Gracias por su atención. El clima está cambiando, nosotros también deberíamos.